Jaune dice oscuro. Era hora de la clase de combate, supervisada por Glinda Goldwitch, donde los estudiantes se turnaban para entrenarse, ya fueran combates individuales, batallas por equipos o, en las raras ocasiones en que un equipo se enfrentaba a un oponente. En ese momento, parecía ser un combate individual entre Jaune y Cardin Winchester, y hasta el momento, no parecía ir a favor de Jaune, quien ya parecía muy exhausto, mientras que Cardin parecía estar prácticamente inmóvil, como lo demostraba su risa mientras sostenía su maza, la verdugo, sobre el hombro. Vamos, vamos, murmuró Jaune para sí mismo mientras recogía a Croce Amors de nuevo y cargaba contra Cardin con un grito de guerra, pero Cardin esquivó fácilmente el corte vertical para golpear a Jaune con su maza y lanzarlo por los aires. Aunque Jaune se levantó rápidamente, tras haber dejado caer el escudo para empuñar la espada con ambas manos y lanzarse al ataque de nuevo, Cardin lo bloqueó con bastante facilidad. Esta es la parte donde pierdes, le dijo Cardin. Sobre mis muertos, Jaune fue interrumpido cuando Cardin le clavó la rodilla en el estómago, desplomándolo. Cardin alzó su maza para rematarlo, pero el sonido de la bocina detuvo el combate. Basta. Glinda dio un paso al frente, revelando el estado del aura de cada combatiente mediante pantallas holográficas sobre ellos. Estudiantes, como pueden ver, el aura del señor Ark ha bajado a rojo. En un duelo de torneo, esto indicaría que Jaune ya no está en condiciones para la batalla y que el árbitro puede dar por finalizado el encuentro. Luego se dirigió directamente a Jaune. Señor Ark, han pasado semanas, por favor, intente consultar su pergamino durante el combate. Medir su aura le ayudará a decidir cuándo es apropiado atacar o cuándo es mejor adoptar una estrategia más defensiva. Jaune dio un suspiro, lanzando una mirada hacia Pirra, así como al equipo Rubí, quienes también asistieron a la misma clase con los otros estudiantes presentes. Pirra parecía la más preocupada por él. No queríamos que un Beowulf te devorara ahora, ¿verdad? Le dijo Glinda. Habla por ti mismo, murmuró Cardin mientras recogía al verdugo y se retiraba de la arena. Recuerden, el festival vital está a solo unos meses. Glinda se dirigió de nuevo a los estudiantes, lo cual emocionó a todos, especialmente al equipo Rubí. No tardarán en llegar a Vale estudiantes de los otros reinos, así que sigan practicando. Quienes decidan competir en el torneo de combate representarán a todo Vale. Luego sonó la campana, señalando el final de la clase y permitiendo a los estudiantes recoger sus cosas e irse, todos excepto Jaune, quien solo pudo agachar la cabeza ante su pobre desempeño. Mientras tanto, el equipo Sonic lo había visto todo desde el techo, fuera del alcance de la vista de la mayoría de los estudiantes. Ese torneo suena divertido, dijo Sonic con una sonrisa burlona. Sonic, ¿sabes que eso es solo para estudiantes?, le dijo Amy. Sí, sería injusto si nos metiéramos en eso, dijo Sonic. Pero, ¿quién dice que no podemos dejar que Offpin mueva sus influencias y nos invite a una lucha de exhibición con algunos Huntsmen profesionales? Sería divertido. Creo que al menos podría apoyar eso. A Amy pareció gustarle la idea. ¿Qué opinan?, preguntó a Knuckles y Tails, aunque no respondieron, pues parecían sumidos en sus pensamientos sobre lo que acababan de ver. Hola. Tierra para el zorro y el equidna. Sonic les llamó la atención. Lo siento, se disculpó Tails. Es que, toda esa pelea. Sí, no creo que Jaune sepa realmente lo que hace, dijo Knuckles. Muchos de esos ataques fueron de aficionados. Entiendo que algunos de los chicos aquí tienen más talento que otros. Bueno, conocemos a algunos, pero él o tuvo mal entrenamiento, o ninguno. Entiendo. Incluso Sonic tuvo que admitir que la destreza en combate de Jaune era bastante pobre, al menos comparada con la del resto de su equipo y Ruby. Pero quizás se desarrolló tarde. Ni siquiera parece usar su semblanza como los demás, dijo Knuckles. Sinceramente, no creo que tenga una semblanza, añadió Tails. En el bosque Esmeralda, ni siquiera parecía saber nada de aura. Pirra tuvo que ayudarlo a desbloquearla. Exactamente. Knuckles asintió. Sé que dije que entiendo por qué existen estas academias de cazadores y he visto que estos chicos pueden valerse por sí mismos, pero parece que Jaune ha abarcado más de lo que puede. Puede que tengan razón, admitió Amy. Bueno, quizá podamos ayudarlo, sugirió Sonic. No tiene nada de malo que un amigo te eche una mano, ¿verdad? Sí, tal vez. Tails aceptó la idea, e incluso Knuckles y Amy asintieron. Pero había algo más en la situación de Jaune que llamó la atención de Tails. Y era que era el blanco frecuente del acoso de Cardin. Algo con lo que Tails podía identificarse.
Allí estábamos, en plena noche. Nora comenzó su historia dramáticamente, contándosela al resto del equipo JNPR, el equipo Ruby y el equipo Sonic. Incluso Rouge estaba presente mientras todos almorzaban juntos en la cafetería. Si alguno de los otros estudiantes preguntaba, eran Faunus. Parecía funcionar, ya que nadie más lo cuestionaba. Era de día, corrigió Ren. Estábamos rodeados de Ursai. Continuó Nora, con Jan, Sonic, Amy, Rouge e incluso Knuckles escuchando atentamente. Mientras Black parecía más interesado en leer su libro, Wei se limía las uñas sin prestar atención. Jaune no parecía prestar atención a nada, solo picoteaba su comida con tristeza, para gran preocupación de Ruby, Tails y Pirra. Eran Beowulfes, corrigió Ren una vez más. Docenas de ellos. Exclamó Nora. Son dos, repitió Ren. Pero no eran rivales. Y al final, Ren y yo los vencimos y nos hicimos con un montón de lien vendiendo alfombras de piel de osa. Terminó Nora con orgullo. Te estoy poniendo en evidencia con eso último, le dijo Knuckles. ¿Cómo puedes vender la piel de un Grimm si se desintegra por completo al morir? Aguafiestas. Nora le sacó la lengua al equidna rojo. Te entiendo, hermana. Ese tipo no tiene ni idea de divertirse, coincidió Rouge, haciendo que Knuckles pusiera los ojos en blanco. Y hablando de eso, ¿dónde están el Geog y el chico robot? Preguntó Jan. Shadow no es precisamente sociable. Probablemente esté en algún lugar, quizá practicando con su nueva arma, respondió Sonic. Y Omega está en el bosque Esmeralda, probando munición de polvo contra los Grimm. Dos Beowulfes fueron lanzados a través de los árboles por una explosión de fuego, cortesía de 123 Omega usando munición Fire Dust en sus ametralladoras. Otra prueba completada, resumió Omega en voz alta. El polvo de fuego puede usarse como explosivo de corto alcance. Una sola bala bastará para eliminar grandes grupos de enemigos. El robot se giró al oír un gruñido mientras una ursa se abría paso entre los árboles, directamente hacia el antiguo Batnik. Omega no estaba preocupado ya que abrió un compartimento en su brazo y disparó un rayo condensado que abrió un agujero en el pecho de la ursa, matándola en un instante mientras caía y se desintegraba. El polvo relámpago parece ser el más adecuado para ataques de largo alcance, continuó Omega. Sobre todo cuando se condensa en un solo rayo. Entonces se giró hacia un lado al ver aparecer un colmillo de jabalí. Este se preparó para un ataque similar a una carrera giratoria, algo con lo que Omega estaba demasiado familiarizado. Antes de que pudiera cargar, Omega disparó varias rondas azules brillantes a su alrededor, haciendo que grandes cúmulos de hielo aparecieran alrededor del Grimm, atravesándolo y atrapándolo en ese punto. El polvo de hielo sería más útil para atrapar enemigos que para ataques de muerte instantánea, dijo Omega. Quizás, con un ajuste preciso, podría usarse para munición perforante. Sin embargo, la probabilidad de que el hielo atraviese estructuras metálicas es baja, dependiendo de la calidad del metal. Remató al Boarbatusk, que se resistía, con una ronda de polvo de fuego para obtener resultados explosivos. Un Beowulf intentó escabullirse y atacar a Omega por la espalda, pero este rápidamente sujetó al Grimm con un brazo y usó su fuerza superior para inmovilizar a la bestia que forcejeaba contra el suelo. La violación del espacio-tiempo por parte de Eggman me ha otorgado los medios para utilizar capacidades más destructivas que antes. Se lo agradeceré en nuestro próximo encuentro. Se lo agradeceré con fuego. Usó su lanzallamas personal en su mano libre para incinerar al Beowulf. Sí, para ser sincero, siento un poco de pena por los Grimm, bromeó Sonic. Entonces, ¿tienes una nueva arma, Rouge? Preguntó Jan. Sí. La ex ladrona de joyas presentó un par de objetos con forma de corazón morado, cada uno con un par de cuchillas cortas con forma de alas de murciélago. Estos bebés funcionan como bumeranes y también como cuchillas cortas si necesito combate cuerpo a cuerpo. Pero si la cosa se pone realmente seria, juntó los fragmentos de corazón, uniéndolos, lo que provocó que las cuchillas se fusionaran y se transformaran en una gran espada ancha, también con forma de ala de murciélago. A esta dulce criatura la llamo corazones púrpuras. ¡Genial! Jan sonrió con aprobación. ¡Qué genial!, exclamó Nora radiante. Muy impresionante. Ren también lo aprobó. ¿No habrás construido esa arma con objetos robados?, preguntó Weiss con una mirada fulminante. No. Rouge guardó su arma y sacó una lima de uñas. La construí con cosas de la armería que el viejo Oz nos dejó usar. Weiss no pudo evitar llamar su atención hacia la lima de uñas que usaba Rouge. Era igualita a
Sus ojos se abrieron de par en par al sentir en su bolsillo que su lima había desaparecido y estaba en manos del murciélago antropomórfico, que le sonreía con complicidad a la heredera. Dije que no robé nada para hacer mi arma, le dijo Rouge. Dame eso. Wei se lo arrebató. La mayoría del grupo se rió, todos excepto Jaune, que continuó picoteando su comida distraídamente. Jaune, ¿estás bien? Pirra intentó llamar su atención. Al principio no pareció funcionar, hasta que Tails, que estaba sentado a su lado, le dio un codazo en el brazo. ¿Qué? Ah, sí. ¿Por qué? Es que, pareces, un poco, raro, dijo Ruby. Sí, definitivamente no estás bien, hombre, le dijo Sonic. Jaune vio que casi todos a su alrededor lo miraban con preocupación, e intentó aparentar valentía. Chicos, estoy bien. En serio. Miren. Levantó el pulgar y esbozó una sonrisa forzada. No convences a nadie, dijo Tails. Todos sabemos que Cardin te ha estado molestando desde el principio. ¿Eh? ¿Cardin Winchester? Intentó Jaune desviar la conversación. Sí, es alto, le gusta presumir de músculos, es un completo imbécil, respondió Rouge. No, solo le gusta hacer el tonto, ¿sabes? Bromas. Jaune seguía intentando esquivarlo. Es un matón, dijo Ruby sin rodeos. Él y todo su equipo, añadió Amy. Oh, por favor. Dime una ocasión en la que me haya acosado, dijo Jaune. Te tira todas tus cosas cuando pasas por los pasillos, respondió Ren. También estuvo aquella vez que te puso el escudo y te dejó atascado en la puerta, respondió Nora. Y aquella vez te empujó contra tu casillero y lo lanzó, añadió Even Yang. Tuve que salir corriendo y sacarte de esa cosa, recordó Sonic. Jaune, puedes preguntarnos si necesitas ayuda, ofreció Tails. Eso es lo que hacen los amigos. Chicos, de verdad. No pasa nada. Insistió Jaune. Además, no es que solo sea un imbécil conmigo. Es un imbécil con todos. ¡Ay! Eso duele. Se giraron para ver a Cardin y todo su equipo acosando a una estudiante fauno con orejas de conejo, tirando de ellas y riéndose todo el tiempo. Por favor, para. Intentó. Les dije que era real, dijo Cardin riendo a su equipo. Ni qué decir tiene, todos en Ruby, JNPR y el equipo Sonic no parecían muy contentos. ¡Guau! Hacen que los hooligans parezcan auténticos, dijo Sonic molesto. Knuckles se levantó. Disculpen un segundo. Voy a partirlos en dos. Estoy justo detrás de ti. Yang también se puso de pie. Yo también. Amy ya sacó su martillo. Vamos a romperles las piernas. Vitoreó Nora. Espera, puedo hacerlo mejor. Sonic sonrió con sorna antes de desaparecer en forma de una mancha azul, una que rodeó al equipo CRDL, salió de la cafetería brevemente y regresó a su asiento. Antes de que nadie pudiera preguntar qué hacía, ¿qué demonios? Cardin bajó la mirada y descubrió que sus pantalones habían desaparecido, dejando al descubierto sus calzoncillos. Y no era solo él, a todo su equipo le faltaban los pantalones, mostrando su ropa interior a todo el mundo. ¿Dónde están mis pantalones? Un silbido les llamó la atención, volviéndose hacia Sonic, quien sonrió con sorna mientras señalaba con el pulgar la ventana más cercana, donde podían ver todos sus pantalones colgados de una farola cercana, ondeando al viento como banderas en un asta. Toda la cafetería ya había estallado en carcajadas cuando el equipo CRDL salió corriendo a recuperar la ropa perdida, mientras la conejita se protegía los ojos al ver que su cara se ponía roja. Jan, Tails, Nora, Amy y Ruby también se echaron a reír. La rubia golpeó la mesa con el puño repetidamente mientras Rouge reía entre dientes y negaba con la cabeza. Incluso Knuckles no pudo evitar sonreír con sorna, al igual que Blackie y Ren, aunque Wei simplemente puso los ojos en blanco. Pirra asintió con la cabeza a Sonic, mientras que Jaune parecía sorprendido. Vale. Vale, eso fue demasiado bueno. Dijo Jan entre risas. Sí, lo fue, ¿verdad? Sonic miró a la conejita. Oye, ¿por qué no te sientas con nosotros? Ofreció, moviéndose un poco para dejar espacio. La conejita se acercó y se sentó con su comida. ¿Fuiste tú? Preguntó ella. Sí. Confirmó Sonic. Gracias. Es Velvet, ¿verdad? Preguntó Ruby. Sí, confirmó. ¿Está bien? Que me siente con ustedes. Está bien, no te preocupes, aseguró Ruby. Siento mucho lo que te pasó. Ya me he acostumbrado. Velvet apartó la mirada con tristeza, algo que Blackie notó al fruncir el ceño para sus adentros. ¿Ves, Jaune?
Enfrentarse a los idiotas no es tan difícil, le dijo Sonic. Sí, bueno, algunos de nosotros no tenemos supervelocidad, respondió Jaune con cierta dureza. Aún tienes 2 puños y 2 pies. Ambos son armas naturales, señaló Knuckles. Te sugiero que la próxima vez que lo veas, le des un golpe en la ingle. Es el punto más débil, sobre todo para los hombres. ¿Sí? Dale en la ingle. Gritó Nora. Chicos. No pasa nada. No se preocupen. Jaune seguía insistiendo mientras se levantaba con su bandeja y se marchaba, para gran preocupación del grupo, en especial de Tails y Pirra, quienes intercambiaban miradas. Más tarde, Jaune asistió a la clase de historia de Oblek junto con muchos de sus amigos y compañeros de equipo, además de Cardi. Sin embargo, parece que el joven se quedó dormido en medio de la clase del profesor. Sí, mucho antes de la revolución de los derechos fauno, o más popularmente conocida como la Guerra Fauno, la humanidad se empecinaba en centralizar la población fauno en la Casa de las Fieras. El profesor explicó a su clase, con un gran mapa de Redman desplegado detrás de él con múltiples papeles pegados y conectados por cables rojos. El profesor dio un salto a su café antes de continuar con su clase. Si bien esto debe parecerles historia antigua a muchos de ustedes, es fundamental recordar que son eventos relativamente recientes. Las repercusiones del levantamiento aún son visibles hoy en día, dijo Oblek mientras seguía dando vueltas por su clase mientras tomaba su café. Ahora bien, ¿alguno de ustedes ha sido subyugado o discriminado por su herencia faunística? Un par de sus estudiantes levantaron la mano, incluido Velvet, que también asistió a la misma clase. Terrible, simplemente terrible. Recuerden, estudiantes, es precisamente este tipo de ignorancia lo que engendra violencia, continuó Oblek, tomando otro sorbo de café. O sea, solo miren lo que le pasó al colmillo blanco. Ahora, ¿quién de ustedes, jóvenes académicos, puede decirme cuál creen muchos teóricos que fue el punto de inflexión en el tercer año de la guerra? Weiss levantó la mano. La batalla en el Castillo Fuerte. Exactamente, respondió Oblek. ¿Y quién me puede decir la ventaja que tenían los faunos sobre las fuerzas del general Lagoon? Cardin, que no había estado prestando atención en absoluto, arrojó un trozo de papel doblado sobre la cabeza de Jaune para despertarlo. ¡Hey! Señor Ark, por fin aporta a la clase. Oblek apareció rápidamente frente a él. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cuál es la respuesta? Jaune se quedó en blanco. La respuesta, la ventaja del fauno oyó una tos sutil, mirando más allá de Oblek hacia Pirra, quien la señaló a los ojos. Por lo de ese tipo. Hizo un gesto circular con las manos alrededor de los ojos, que él claramente malinterpretó. Binoculares. Casi todos en la clase se rieron, especialmente Cardin, o negaron con la cabeza, mientras que Pirra no pudo evitar darse una palmada en la frente. Muy gracioso, señor. Ark, dijo Oblek con sarcasmo mientras volvía a su escritorio, bebiendo de nuevo su café. Cardin, quizás quieras compartir tu opinión sobre el tema, le dijo al estudiante que más se rió. Bueno, sé que es mucho más fácil entrenar a un animal que a un soldado, dijo Cardin, lo que hizo que Oblek negara con la cabeza. No eres de los más abiertos de mente, ¿verdad, Cardin? Pirra lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Preguntó. No, tengo la respuesta. Es la visión nocturna, dijo Pirra para la clase. Se sabe que muchos faunos tienen una vista casi perfecta en la oscuridad. El general Lagoon era inexperto y cometió el error de intentar emboscar a los fauno mientras dormían, añadió Blake. Su enorme ejército fue superado, y el general fue capturado. Oblek asintió, indicando que esa era la respuesta correcta. Quizás si hubiera prestado más atención en clase y menos en perderse los pantalones, no lo habrían recordado como un fracaso, le dijo Blake específicamente a Cardin. Eso lo afectó mucho cuando Cardin se levantó, con cara de estar a punto de golpear a alguien. Señor Winchester, por favor, tome asiento, le dijo Oblek. Entonces notó la visita de Jaune y corrió hacia él también. Usted y el señor Ark pueden verme después de clase para lecturas adicionales. Jaune gimió mientras Oblek reanudaba la lección. La clase terminó cuando Pirra, Ren y Nora salieron. Ustedes dos, adelante, yo esperaré a Jaune, les dijo Pirra a sus compañeros. Claro que sí, dijo Nora mientras Ren simplemente asentía y se alejaban. Pirra sacó su pergamino y llamó a una amiga. Tails, ¿estás ocupado? Estoy aquí. ¿Qué pasa? Me vendría bien tu ayuda con algo.
De vuelta en el aula, Oleg bebió su café por centésima vez mientras se dirigía a los dos chicos sentados frente a él. Jaune tuvo la decencia de parecer avergonzado, mientras que Kartin parecía más molesto que nada. Ustedes dos han tenido dificultades en mi clase desde el primer día. No sé si es falta de interés o simplemente su terquedad, pero sea lo que sea, se acabó ya, les dijo el profesor con firmeza. Se han esforzado mucho para entrar en esta escuela, y solo aceptamos a los mejores, así que espero que lo demuestren. Eso hizo que Jaune apartara la mirada ligeramente. La historia es importante, caballeros. Si no pueden aprender de ella, están destinados a repetirla, dijo Oleg con cierto dramatismo. Páginas 51 a 91. Quiero un ensayo en mi escritorio para la próxima clase. Ahora, a correr. Pirra vio a Jaune y Kartin salir del aula, pero este último lo empujó al suelo, molesto. Pirra lo fulminó con la mirada mientras él se iba y ella ayudaba a Jaune a ponerse de pie. ¿Sabes? De verdad que lo voy a partir en dos, le dijo Pirra, mientras Jaune solo pudo agachar la cabeza con un suspiro. Ven conmigo, tengo una idea. Era de noche y Sombra el erizo se encontraba solo en la azotea de la residencia estudiantil. Parecía el lugar más privado para estar a solas con sus pensamientos, tras haber pasado las últimas semanas aprendiendo todo lo posible sobre el mundo de Remnant. Ya entendía los fundamentos de su funcionamiento, tras haber leído todos los datos de su pergamino personal, que sostenía en sus manos mientras repasaba la información. Había 4 reinos en total. Vale, Mistral, Baku y Atlas, que residían en el ahora extinto reino de Manile. También existía la pequeña nación faunística de Menagerie, pero no se consideraba un reino oficial. La única otra masa continental era un continente sin nombre que parecía ser el hogar de las criaturas de Grimm. Los Grimm eran ciertamente desconcertantes. Al principio, pensó que eran la fauna de Remnant, pero descartó la idea al ver sus cuerpos desintegrarse instantáneamente al morir en su primer encuentro con ellos. Tras leer toda la información que pudo sobre ellos, desmintió aún más cualquier teoría sobre la fauna silvestre natural que tuviera, principalmente sobre la abundancia de otros animales salvajes. Además, los Grimm parecían solo atacar a los humanos, atraídos por emociones negativas, y solo entraban en conflicto con los animales por cuestiones de territorio. Se desconocía por qué atacaban a los humanos, pero no podía ser por comida, ya que los Grimm no parecían tener órganos internos. Una cosa era segura, los Grimm no eran criaturas naturales, y también estaba seguro de que Eggman encontraría la manera de usarlos en su beneficio. Por supuesto, los Grimm no eran el único problema de Remnant. Uno de los más significativos era la discriminación de la humanidad contra los faunos. A Sombra no le sorprendió oír eso, pues la mayoría de los humanos siempre han sido lamentables en ese sentido. Una pequeña parte de él esperaba que esta humanidad fuera diferente a la de su propio mundo, pero parecía que solo eran ilusiones. Con todos los crímenes de odio y la discriminación sobre los que había leído, además de que los faunos estaban concentrados en la menor masa continental de Remnant, no era de extrañar que surgiera el grupo de derechos civiles Colmillo Blanco, que más tarde se convirtió en una milicia armada contra la humanidad. Eso no significaba necesariamente que Sombra aprobara algunas de las acciones de Colmillo Blanco. Atacar a los débiles e inocentes era lo mismo que la humanidad les había hecho. Sinceramente, aparte de sus rasgos externos, había poca o ninguna diferencia entre la humanidad y los faunos de Remnant. Aunque una parte de él sentía simpatía por los fauno, ya que estaba claro que la humanidad los había discriminado primero y tenía la mayor parte del poder en Remnant. Otro problema mayor eran las defensas de Remnant. Shadow no aprobaba en absoluto que los niños fueran entrenados para combatir monstruos como los Grimm, una de las pocas cosas en las que él y Knuckles estaban de acuerdo. Sin embargo, Shadow comprendía el razonamiento. Dado que los Grimm superaban en número a la humanidad y no mostraban signos de extinción inminente, la humanidad debía tener alguna forma de defenderse. Y, basándose en lo que vio en Beacon, parece que los estudiantes contaban con un entorno relativamente seguro y estable para perfeccionar sus habilidades y prepararse mejor para el futuro. Pero lo que se aprende en la escuela tiene sus límites. Pero no eran solo las academias de Huntsman lo que le preocupaba, sino el ejército de este mundo, o la falta de él. Si bien Shadow comprendía el razonamiento de que Remnant no tuviera fuerzas militares, lo que reducía la probabilidad de una guerra abierta entre ellos, como la Gran Guerra sobre la que leyó, también facilitaba la invasión de invasores de otro mundo como Eggman.
Pero para ser justos, Remnant no se había encontrado con vida extraterrestre antes y no tenían ningún medio para viajar por el espacio, por lo que no era algo para lo que pudieran prepararse exactamente. Y, sin embargo, eso no impidió que Atlas formara su propio ejército. De todos los reinos de Remnant, Atlas era el que más le preocupaba. Era el reino tecnológicamente más avanzado del planeta, además del único con fuerza militar. Si así lo deseaba, Atlas podría conquistar fácilmente todo Remnant. No entendía por qué no lo habían hecho ya. Pero claro, la guerra generaba negatividad, y eso solo provocaría un aumento de la actividad de los Grimm, así que ahí estaba. Por lo que había leído, Atlas tenía una reputación controvertida, pues había entrenado a sus cazadores para entrar en el ejército, además de haber abandonado prácticamente a Manle. Si bien una guerra civil entre ellos sin duda llevaría a la destrucción de Manle, debido a la ventaja tecnológica que Atlas tenía sobre él, Sombra sería un ingenuo si descartara la idea. Atlas podía decidir acabar con Manle por completo cuando quisiera y centrarse en el resto de Remnant, incluyendo el colmillo blanco, con o sin actividad de los Grimm. Shadow había visto la naturaleza tonta de la humanidad tantas veces que esperar lo peor de ellos era prácticamente algo natural para él. Pero los problemas internos de Remnant no eran su preocupación en ese momento. Ahora mismo, su principal objetivo era prepararse para Eggman. Estaba seguro de que el doctor intentaría usar a los Grimm, por eso Sonic insistió en que Shadow fabricara su propia arma para cuando lucharan contra ellos. Aunque Shadow confiaba en sus habilidades, decidió fabricar una de todos modos, aunque solo fuera para evitar que Sonic lo molestara. Su arma estaba envainada a la espalda. Era una espada oscura de un solo filo, con un filo semidentado y un patrón similar a una red cerca de la punta. Pero no era solo una espada, ya que la empuñadura podía abrirse para separar una ametralladora semiautomática corta, personalizada y de su propio diseño. Esta ametralladora se separaba de la espada, lo que le permitía empuñar espada y pistola simultáneamente. Llamó a esta arma Arondirt. Los pensamientos de Sombra se vieron interrumpidos por el sonido de una puerta al abrirse. Miró a Pirra y vio a Jaune conduciendo hacia la azotea. También oyó un sonido familiar de propulsión y, al levantar la vista, vio que Tails también llegaba. Nadie pareció notarlo, y no pretendía llamar la atención, así que dobló la esquina hacia el otro lado del edificio para continuar su lectura mientras los tres conversaban. Hola, chicos. Tails aterrizó para saludar a la pareja. ¿Qué pasa? Preguntó Jaune. Jaune, sabemos que lo estás pasando mal en clase y que aún no eres el mejor luchador, empezó Pirra. Así que estamos aquí para ayudarte. Jaune no parecía tan entusiasmado como uno podría pensar. Tú y yo podemos entrenar aquí después de clase, cuando nadie pueda molestarnos, ofreció Pirra. Y Tails puede ayudarte con las tareas. Sé que llevo poco tiempo en este planeta, pero ya entiendo bastante bien cómo funcionan las cosas aquí, añadió Tails. Así que si necesitas ayuda, puedo dártela. ¿Crees que necesito ayuda? Preguntó Jaune, algo ofendido. No. No me refería a eso, respondió Pirra. Pero lo acaban de decir, los dos. Jaune, escucha. Incluso los más fuertes necesitan ayuda de vez en cuando, le dijo Tails. Mira a Sonic. Probablemente sea el ser más rápido del universo. Pero no puede con todos los problemas del universo él solo. ¿Por qué crees que Knuckles, yo y todos los demás estamos con él? Incluso Sonic admitirá que necesita nuestra ayuda. No hay nada de malo en pedir ayuda, eso no significa que seas débil ni nada por el estilo. Y que conste, sé por lo que estás pasando. No, tú no, intentó Jaune. Sí, lo hago, insistió Tails. De todos en mi aldea, fui el único que nació con 2 colas. Mostró sus 2 colas para enfatizar. Todos pensaban que era raro. Me acosaban y se metían conmigo todo el tiempo por eso. No importaba lo inteligente que fuera, si acaso lo empeoraba. Todos pensaban que era un sabelotodo que se creía superior a ellos. Sé lo que es que te manejen y menosprecien, pero salí de ese agujero. No tienes que quedarte ahí, podemos ayudarte. Así es, llegaste a Beacon, insistió Pirra. Eso dice mucho de lo que eres capaz. Jaune se giró, sin mirarlos, mientras una mirada de vergüenza se dibujaba en su rostro. Se equivocan, los dos. Yo no pertenezco aquí, es terrible decir eso, claro que lo dices, afirmó Pirra. ¡No! No lo soy. Exclamó Jaune, volviéndose hacia ellos. Apartó la mirada, mientras Tails y Pirra lo observaban con expresiones confusas y preocupadas.
En realidad, no me aceptaron en Beacon, dijo, volviéndose de nuevo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Tails. No fui a ninguna escuela de combate. No aprobé ningún examen. No me gané mi lugar en esta academia. Jaune los enfrentó de nuevo. Mentí. Conseguí unas transcripciones falsas y mentí. No hace falta decir que Pirra y Tails estaban más que un poco sorprendidos. ¿Qué? Preguntó. ¿Por qué harías eso? Preguntó Tails también. Porque esto es lo que siempre quise ser. Empezó Jaune. Mi padre, mi abuelo y su padre antes que él, todos eran guerreros. Todos eran héroes. Yo también quería serlo, nunca fui lo suficientemente bueno. Bueno, puedes serlo, le dijo Tails. Puedes hacerte más fuerte, y podemos ayudarte con eso. No quiero ayuda. Exclamó Jaune. No quiero ser la damisela en apuros ni el compañero. Quiero ser el héroe. Jaune, Pirra intentó hablar con él. Estoy harto de ser el idiota adorable, atrapado en el árbol, mientras sus amigos luchan por la vida. ¿No lo entiendes? Jaune parecía estar desmoronándose. Si no puedo con esto solo, ¿de qué sirvo? Pirra intentó acercarse a él, pero Jaune se apartó. Solo, déjenme en paz, los dos. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que crees que es mejor, dijo Pirra con derrota mientras se daba la vuelta para marcharse. Tails le dedicó a Jaune una última mirada antes de irse también. Jaune bajó la mirada abatido, arrepentido de haberlos alejado así. Pero quería hacerlo a su manera. Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron con una risa familiar mientras Cardin subía al tejado. Oh amarillo, Cardin. No pude evitar oírte a ti y a tus amiguitos desde mi dormitorio, reveló Cardin con una sonrisa un tanto sádica. Así que te colaste en Beacon, ¿eh? Debo decir, Jaune, que nunca esperé que fueras tan rebelde. Por favor, Cardin. Por favor, no se lo digas a nadie. Suplicó Jaune. Jaune, vamos. Jamás delataría así a un amigo, respondió Cardin, confundiendo a Jaune. Un amigo. Por supuesto. Cardin atrajo a Jaune con el brazo alrededor de sus hombros, con una expresión aparentemente amistosa. Pero no lo era al apretarlo un poco alrededor de su cuello. Ahora somos amigos, Jaunei. Y tal como lo veo, mientras estés ahí para mí cuando te necesite, seremos amigos por mucho tiempo. Lo soltó, dejando que Jaune cayera al suelo y recuperara el aliento. Dicho esto, la verdad es que no tengo tiempo para esas lecturas extra que nos dio el Dr. Oblecoy. ¿Crees que puedes encargarte de eso, amigo? Se alborotó el pelo con una sonrisa sádica. Eso es lo que pensaba. Dijo mientras bajaba de vuelta a su dormitorio. No te preocupes, Jaune, tu secreto está a salvo conmigo. Jaune no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que lo estaban chantajeando. Pero no parecía haber nada que pudiera hacer al respecto, lo que lo hundió en su propio pozo de desesperación. Sin embargo, sin que nadie lo supiera, había otra persona en la azotea que había estado escuchando toda la conversación desde que se dijeron las palabras transcripciones falsas. Shadow lo había oído todo después de eso, desde las patéticas excusas y evasivas de Jaune ante los genuinos intentos de ayudarlo, hasta el intento de chantaje a manos del debilucho Cardin. Sinceramente, Shadow se sintió mal ante tan patética demostración tanto de Jaune como de Cardin. Se había dicho a sí mismo que no se involucraría en los problemas personales de los estudiantes, a diferencia de Sonic, y que preferiría centrarse en prepararse para Eggman. Pero esto era simplemente patético, tanto que no podía dejarlo pasar. Pero a diferencia de Pirra o Tails, Shadow no tenía intención de manejar esto de forma amable. 2 días después, ya era tarde en la noche cuando Pirra miró por la ventana con una expresión sombría mientras Ren estaba sentado en su cama para pulir su arma mientras Nora distraídamente saltaba arriba y abajo en la suya. ¿Por qué Jaune llega tan tarde a casa?, preguntó Nora. Se ha vuelto bastante escaso desde que confraterniza con Cardin, respondió Ren, guardando a Stormflower. Qué raro. Nora bajó la mirada, todavía dando saltitos. ¿No sabe que tenemos una excursión mañana? Necesitamos descansar. Dejó de dar saltitos y se dejó caer en la cama. Estoy segura de que nuestro líder sabe exactamente lo que hace, dijo Pirra con amargura, lo que provocó que Ren y Nora se miraran con preocupación. Supongo que sí, se enfurruñó Nora. Fuera del dormitorio, Jaune lo tenía todo bajo control. Quería entrar y hablar con sus amigos, pero con todo lo que le pesaba, no estaba listo para enfrentarse a ninguno. Incluso se preguntaba si podría verlos.
Con un suspiro, empezó a alejarse, pero justo al doblar la esquina, dio un grito de sorpresa al ver a Shadow el erizo mirándolo fijamente. Es Sombra, ¿verdad? ¿Qué estás? El erizo negro agarró inmediatamente a Jaune del brazo. Ven conmigo. Sin siquiera esperar una respuesta, Shadow se teletransportó a sí mismo y a Jaune fuera del dormitorio. Tras unas cuantas descargas más de teletransportación, Jaune fue lanzado a la azotea de la cafetería de la escuela. Era un lugar apartado donde nadie podía molestarlos. Jaune se sujetó la cabeza y el estómago mientras se levantaba temblorosamente. Uf, ¿qué hiciste? Estoy tan mareado que podría vomitar. Jaune se esforzó por contener el almuerzo antes de mirar a su alrededor sorprendido por su nueva ubicación. Estamos en un tejado. Escuchó un ruido metálico detrás de él y miró para ver que Croceamors había sido arrojado a sus pies. Recógelo, ordenó Sombra, que ya había sacado a Arondight. ¿Qué pasa? ¿Qué estás? Recógelo. Exclamó Sombra. No me hagas repetirlo. Saca tu arma. Sobresaltado por su tono áspero, Jaune tomó su espada envainada y la desenvainó, expandiendo el escudo. Ahora atácame, le dijo Sombra. ¿Qué? No voy a... gritó Jaune, conmocionado, al sentir una oleada de energía a sus pies que lo derribó. Atácame. Gruñó Sombra, entrecerrando sus ojos rojos al mirar al joven. Ahora. Al ver que no tenía margen de maniobra, Jaune se levantó y gritó mientras intentaba embestir y blandir su espada contra Sombra, pero este la esquivó rápidamente. Jaune intentó golpear una y otra vez, pero Sombra esquivó todos los golpes, solo para bloquear el último y usar el propio impulso de Jaune contra él, deslizándose por debajo, haciendo que Jaune tropezara y cayera al suelo. No tienes ninguna técnica, le dijo Shadow, mirando a Jaune con desprecio. El rubio se incorporó de nuevo para blandir su espada contra Shadow, pero este la bloqueó con facilidad. El mismo patrón de ataque una y otra vez. Shadow continuó mientras pateaba los pies de Jaune, haciéndolo tropezar de nuevo antes de que Shadow le golpeara la cara con la empuñadura de Arondight para derribarlo de nuevo. Descuidado. Predecible. Frustrado por todas las críticas que Shadow le lanzaba, Jaune gritó mientras intentaba saltar y blandir su espada contra Shadow, pero el erizo negro agarró el brazo de la espada de Jaune por la muñeca con la mano libre y le dio con la empuñadura en la nuca para derribarlo de nuevo. Jaune intentó blandir su escudo contra Shadow esta vez, pero Shadow logró desviarlo con Arondight, e incluso quitárselo de los brazos antes de golpearlo con la rodilla en la barbilla, derribándolo de espaldas. Blandes tu espada como un niño con un bate de béisbol, y ni siquiera tienes bien agarrada tu única defensa, dijo Sombra, señalando el escudo caído antes de guardar a Arondight. ¿Ahora, crees que puedes con un oponente desarmado? Eso pareció golpear a Jaune donde más le dolía. Puede luchar contra alguien desarmado. Con la ira y la frustración aún más altas, Jaune se levantó de nuevo y cargó contra Sombra, alzando la espada Croceamors por encima de su cabeza y la descargó, pero Shadow fácilmente colocó la espada entre sus manos y detuvo el ataque de Jaune, para su gran sorpresa. Sombra le arrebató fácilmente la espada a Jaune antes de propinarle un puñetazo en la cara, haciéndolo rodar por el tejado. Se detuvo y, antes de que pudiera recuperarse, Arondight se hundía en el suelo cerca del lado derecho de su cuello, mientras que Croceamors estaba a su izquierda. Sombra, con ambas espadas en la mano, las cruzó como una X, acercándose peligrosamente a su garganta. Si yo fuera un enemigo, tu cabeza ya estaría separada de tu cuerpo. Sombra se acercó, provocando un gemido de miedo en Jaune, quien intentó apartar la cabeza. De hecho, había al menos 10 aberturas diferentes por las que podría haberte matado. Fácilmente. Es evidente que no sabes lo que haces. Con un gruñido de disgusto, Sombra sacó las espadas y se levantó, permitiendo que Jaune se incorporara y se frotara el cuello. De verdad, me sorprende que nadie se diera cuenta de que hiciste trampa para entrar en esta escuela. Jaune jadeó, sorprendido, mirando a Sombra con ojos redondos. Tú. ¿Sabes? Lo escuché todo, le dijo la forma de vida definitiva al estudiante. Incluida la facilidad con la que te sometiste a ese idiota. Sinceramente, nunca he visto nada más patético. ¿Qué creías que pasaría al entrar en esta escuela de la forma en que lo hiciste? ¿Qué esperabas lograr? Jaune agachó la cabeza, avergonzado. Respóndeme. ¿Qué esperabas lograr? Exclamó Sombra. Pensé que podría hacerme más fuerte. Exclamó Jaune, poniéndose de pie. Pensé que podría aprender todo lo que saben los grandes héroes del mundo y que sería como ellos.
Sería como mi padre, mi abuelo y todos los demás. ¿Por qué? Preguntó Sombra. ¿Qué? Jaune parecía perplejo ante esa pregunta. Te acabo de decir, ¿no? ¿Por qué quieres ser un héroe? ¿Un cazador? Aclaró Sombra. Jaune parecía más confundido que otra cosa. ¿Por qué? Yo, solo pensé. ¿Sabes siquiera qué hace un cazador? Preguntó Sombra. Sí, luchan contra Grimm. Jaune fue interrumpido por un puñetazo de Sombra en el estómago que lo dejó sin aliento y cayó de rodillas. Protegen a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Le dijo Sombra. Al elegir ser un cazador, has decidido poner la vida de otros en tus manos. Pero eso no parece importarte. Solo te importas a ti mismo. Eso no es cierto, intentó decir Jaune mientras miraba al erizo que lo observaba fijamente. Entonces, ¿por qué los alejaste? Preguntó Sombra, sorprendiendo a Jaune. ¿Crees que necesitar ayuda es una debilidad? ¿Crees que cooperar es un obstáculo? ¿Crees que hay algo malo en ser débil? Yo quiero ser un héroe. Intentó Jaune, pero Sombra lo agarró por la capucha y lo acercó a su rostro para que pudiera ver los penetrantes ojos rojos de la forma de vida definitiva. No eres un héroe. Eres un niño. Un niño que se regodea en su autocompasión por un orgullo inmerecido. Sombra lo arrojó al suelo. Cada palabra que pronunciaba Sombra era como una daga que le atravesaba el espíritu. Rompió todas sus barreras y lo golpeó donde más le dolía. Las lágrimas ya se formaban en sus ojos, pues ya no podía negarlo. Tienes razón, admitió Jaune mientras Shadow escuchaba. Todos, incluso mi propia familia, no querían que me convirtiera en un cazador, pero, eran tan geniales, y mi familia, todos eran héroes, quería formar parte de eso, pero, no lo soy. Soy un fracaso. Bajó la cabeza en señal de aceptación. La expresión de Sombra se suavizó apenas un poco. ¿Así que por fin lo admites? ¿Admites que eres débil? Sí, pero ¿piensas seguir siendo débil? Preguntó Sombra, lo que hizo que Jaune levantara la vista sorprendido. Nadie se mantiene débil a menos que lo elija. La debilidad en sí no es una elección, pero permanecer débil sí lo es. Todos eres débil en algún momento de su vida, y no hay vergüenza en ello. La verdadera vergüenza es saber que eres débil, pero elegir seguir así. Y eso es exactamente lo que has hecho. Al rechazar la ayuda de tus amigos, de quienes pueden ayudarte a ser más fuerte, y al someterte a ese idiota, has elegido seguir siendo débil. Pero lo más importante, con tu deseo personal de ser un héroe, has olvidado un detalle crucial. ¿Qué pasa? Preguntó Jaune, escuchando cada palabra. No eres solo un héroe, eres un líder, le dijo Sombra. Tienes un equipo que te necesita y depende de ti. Como cazador y líder, no solo eres responsable de quienes debes proteger, sino también de tus compañeros. Si no estás ahí para ellos, si te centras más en ti mismo, todos esos responsables, ya sean civiles o aliados, pagarán las consecuencias, a veces con la vida. Sombra se acercó de nuevo. Esto no es un juego. No se trata de tu necesidad de gloria, no se trata de ti en absoluto. Se trata de ellos. Si mueren porque decides no estar ahí para ellos, su sangre estará en tus manos y solo en las tuyas. ¿De verdad lo deseas? Si no, fortalécete, incluso si eso significa pedir ayuda. Reconocer tu debilidad es el primer paso para fortalecerte. Así que, déjame preguntarte una vez más. ¿Piensas seguir siendo débil y abandonar a tu equipo? Jaune, tras escucharlo todo, negó con la cabeza. No, no quiero seguir siendo débil, entonces ve con tu equipo, le dijo Sombra. Porque son tu responsabilidad, no la de Cardin. Pero sabe que usé transcripciones falsas. Declaró Jaune. Si me enfrento a él, hará que me expulsen. Sombra, molesto, hizo señas. Si eso es lo que te preocupa, entonces hay otra alternativa. Puedes irte. ¿Qué? Preguntó Jaune, sin estar muy seguro de qué quería decir. Dile a Ozpin lo que hiciste, explicó Shadow. Dile que usaste expedientes académicos falsos para entrar en esta escuela y que te marchaste de Beacon por tu propia voluntad. Al menos así podrás marcharte con algo de dignidad y respeto. Jaune tuvo que repasar esa frase mentalmente varias veces. Dejar Beacon. Yo, nunca pensé en, pero mi equipo. Estoy seguro de que Ozpin podría encontrar un reemplazo adecuado, le dijo Sombra. Cuando eres débil, te enfrentas a dos decisiones. La primera, fortalecerte. La segunda, si sientes que no puedes, al menos por ahora, busca a alguien que te sustituya. No hay vergüenza en hacerse a un lado si no puedes completar la tarea. Sombra le devolvió la espada a Jaune, quien la tomó lentamente.
Tienes que tomar una decisión, te sugiero que la tomes pronto. Shadow se dio la vuelta para irse, pero Jaune lo detuvo. Oye, espera, ¿por qué? ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué intentas ayudarme? El erizo negro se giró para mirar a Jaune por última vez. Porque así lo decido. Luego se teletransportó. Jaune se quedó solo con sus pensamientos. Todo lo que Sombra le había dicho se le había grabado a fuego en el alma. En cierto modo, se sentía bien admitir su propia debilidad. De verdad le importaban sus amigos, incluso los que no eran de su equipo, y no quería dejarlos. Pero, claro, sabía lo peligrosos que eran los Grimm y él no era el mejor luchador. Quizás alguien más podría ser una mejor opción como líder para su equipo. La idea de irse en sus propios términos y no en los de Cardin parecía mejor idea que dejar que ese imbécil lo delatara. Pero, ¿qué pasaría con Pirra y los demás? ¿Qué pensarían si simplemente se marchaba? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su pergamino. Lo recogió y contestó, viendo que quien lo llamaba no era otro que Cardin. Hola, soy tu amigo, Cardin. Sé que probablemente estés ocupado con ese proyecto de Dust que te di, pero, necesito que me consigas una bolsa de avispas estoque. Y asegúrate de que tengan aguijones bien grandes. Es importante, así que no lo arruines. Jaune colgó el pergamino, furioso. Tras la dura lección que acababa de recibir, Jaune ya no se sentía tan intimidado como antes. Ah, ¿quieres avispas estoque? Bien. Te traeré unas. Y unas muy asquerosas, además. Al día siguiente los equipos Ruby, JNPR y CRDL fueron guiados por la profesora Godwitch a través del brillante bosque rojo conocido como el Bosque del Otoño Eterno. Varios estudiantes, en particular Ruby, no pudieron evitar admirar el hermoso bosque que los rodeaba mientras las hojas rojas seguían cayendo, como ocurría durante todo el año. Sí, estudiantes, el Bosque del Otoño Eterno es realmente hermoso, les dijo Glinda a todos los estudiantes. Pero no estamos aquí para hacer turismo. La profesora Peach les ha pedido que recolecten muestras de los árboles en las profundidades de este bosque. Y estoy aquí para asegurarme de que ninguno muera en el proceso. Se detuvo, lo que provocó que el estudiante se detuviera detrás de ella, excepto Jaune, quien parecía llevar todos los suministros de CRDL, al chocar con Cardin. Jaune apartó la mirada con un susurro inocente mientras Cardin lo fulminaba con la mirada y Glinda les daba instrucciones a los estudiantes. Cada uno debe recolectar una cantidad equivalente a un frasco de savia roja. Sin embargo, este bosque está lleno de criaturas de Grimm. Aunque se ha enviado un equipo de avanzada para eliminarlas, no pueden bajar la guardia y quedarse con sus compañeros, dijo Glinda mientras Ruby y Jan intercambiaban miradas cómplices, ya que tenían una idea bastante clara de quién era este equipo de avanzada. Nos reuniremos aquí a las 4 en punto. Diviértanse. Al irse Glinda, los estudiantes comenzaron a dividirse en sus respectivos grupos, todos excepto Jaune, a quien Cardin alejó de su equipo. Vamos, amigo, vámonos. Jaune terminó siguiéndolo, para disgusto de Pirra, quien alcanzó al resto de su equipo. Pero no estaban solos. Alguien más los vigilaba desde el follaje de los árboles. Un erizo negro y rojo había estado observando a Jaune desde su charla, aunque solo fuera para ver si realmente lo había escuchado y qué podría hacer. Glinda se había reunido con el grupo formado por Sonic, Tails, Knuckles, Amy y Rouge a cierta distancia de donde estaban todos los estudiantes. Hay muchos menos Grimm de lo esperado. Les agradezco su ayuda en este asunto, les dijo Glinda. No hay problema. Ayudar a la gente y luchar contra monstruos es lo que hacemos. Sonic sonrió con suficiencia. Pero sospecho que me has llamado para algo más que felicitaciones, dijo Glinda. Sí, lo hicimos. Síganos, dijo Tails mientras la llevaban a donde querían que fuera. Mientras caminaban, Tails se quedó un rato solo, sumido en sus pensamientos. No les contó a sus amigos que Jaune había usado transcripciones falsas para entrar en Beacon, pero siendo sincero, estaba seguro de que ya lo descubrirían, si es que no lo habían descubierto. Knuckles ya había señalado las técnicas de lucha de Jaune, que eran bastante amateurs, y él era el experto en ese tipo de cosas. Aún así, era extraño que no dijeran nada. Quizás esperaban que Jaune madurara por sí solo. Tails también lo esperaba. Pero, dada su actitud la última vez que se vieron, y que todavía se deja intimidar por Cardin, podría no ser así. Si las cosas no mejoraban, Tails tendría que contárselo a Ozpin. Aunque a Tails no le gustaba la idea de calificar a Jaune de esa manera, también podría ser lo mejor dado lo peligrosos que pueden ser los Grimm.
Si Jaune no se hacía más fuerte, una pelea no era lo mejor para él. El grupo llegó a su destino, un gran charco de una sustancia negra parecida al alquitrán, que se encontraba en medio de un pequeño claro árido que contrastaba completamente con el animado bosque que lo rodeaba. Ya veo, has encontrado un estanque Grimm, observó Glinda. Probablemente sea uno de los varios que hay dispersos por este bosque. Probablemente sea de donde vienen, supuso Knuckles. Estos estanques están dispersos por todo Remnant, explicó Glinda. No sabemos con certeza cuál es su origen ni cómo pueden producir las criaturas de Grimm, pero aquí es donde emergen. Y el hecho de que sigan existiendo sugiere que no tienes nada que pueda destruirlo, ¿verdad? Supuso Rouge. Correcto, admitió Glinda a regañadientes mientras sacaba su fusta y usaba su telequinesis para sacar una gran roca del área cercana y arrojarla sobre el estanque. La roca se hundió completamente en el estanque, sin dejar rastro. Como arenas movedizas, comentó Amy. Todo lo que entra en este líquido se descompone y se destruye, dijo Glinda. Ni siquiera el polvo puede detenerlo. Puede que no haya nada que pueda detenerlo de forma natural, dijo Tails mientras dejaba la mochila que llevaba y comenzaba a hurgar en ella para sacar un recipiente especial con forma de orbe. Si puedo extraer una muestra de este líquido y obtener un análisis adecuado, quizá pueda desarrollar una forma de contrarrestarlo. ¿Crees que podrías levantar un poco con tu telequinesis? Puedo intentarlo, pero debo decirte que nuestros científicos más avanzados llevan años intentando estudiar a los Grimm y los estanques de los que provienen, y aún no han encontrado una respuesta concreta, le dijo Glinda. No lo detendré. Sonic le frotó la cabeza a Tails con una sonrisa burlona. En serio, Tails ha trabajado con todo tipo de cosas locas, incluso tecnología y energía alienígena. Si alguien puede encontrar la manera de acabar con esta porquería, es él. Sí, nuestro pequeño genio. Amy le dio un ligero codazo a Tails con una sonrisa, lo que provocó que Tails se frotara la nuca con una sonrisa. Gracias chicos, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Muy bien, si insistes. Te ayudaré, ofreció Glinda, apuntando con su fusta al estanque Grimm y concentrando sus poderes en una pequeña porción. Sonic, Knuckles, Amy y Rouge estaban listos para enfrentarse a cualquier Grimm que surgiera del pozo mientras Glinda extraía una pequeña cantidad, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto, y levantaba la sustancia pulsante en el aire. Tails abrió el orbe inmediatamente. Póngalo aquí, pidió, permitiendo que Glinda colocara con cuidado la sustancia en el recipiente, sin derramar ni una gota antes de que Tails lo cerrara. Entendido. Gracias, señora Godwitch. De nada. Glinda asintió mientras Tails guardaba la muestra recién recolectada en su mochila. Si encuentras una solución, te lo agradeceríamos mucho. Aunque una parte de ella esperaba que Tails encontrara la manera de erradicar las piscinas Grimm, si era tan inteligente como Sonic y los demás decían ser. Pero al mismo tiempo, estaba preparada para que se equivocaran. Ser cazadora le había enseñado a esperar lo mejor y a prepararse para lo peor. Muy bien, misión cumplida. Sonic se sacudió las manos con una sonrisa burlona. No tan rápido, Knuckles notó algo al otro lado de la piscina y se dirigió hacia allí. ¿Nudillos? ¿Qué pasa? Preguntó Amy mientras el equidna rojo se arrodillaba más cerca del suelo. Tenemos unas huellas aquí, reveló Knuckles, palpando el suelo con la mano. Rouge se le acercó rápidamente y las inspeccionó ella misma. Tienes razón, coincidió el murciélago blanco. Estas huellas son recientes. De algo bastante grande. Probablemente una osa, supuso Knuckles. Y dado lo frescas que parecen estas huellas, debe haber aparecido hace muy poco. Todos se pusieron serios al pensarlo. Aunque cada uno podía enfrentarse a un Grimm con facilidad, podría causar pánico entre los estudiantes y atraer a más Grimm, lo que solo empeoraría las cosas. Bien. Despliéguense e intenten encontrar esa cosa y a sus otros amigos, les dijo Sonic a todos, incluyendo a Glinda, mientras empezaban a dispersarse por la zona. Ojalá podamos solucionar esto antes de que se convierta en un problema. Mientras tanto, el equipo CRDL parecía estar relajándose mientras Jaune había reunido toda la savia del árbol para ellos, 6 frascos en total, antes de dejarlos caer al suelo frente a ellos y caerse. Oye, buen trabajo, Jaune. Lo felicitó Cardin con sarcasmo. No fue tan difícil, ¿verdad? Creo que soy alérgico a esto, dijo Jaune con un tono de voz un tanto a caballo. Genial, genial, genial. Cardin se puso de pie. Jaune, apuesto a que te preguntas.
¿Por qué mi amigo Cardin me pidió que recogiera 6 frascos de savia de árbol, si solo somos 5? Estoy bastante seguro de que no es para puntos extra, dijo Jaune mientras se levantaba. No, algo mejor. Cardin sonrió con sorna mientras guiaba a su equipo y a Jaune un poco más cerca de algunos de los otros estudiantes, que estaban escondidos tras un escondite donde vieron que los demás parecían estar recogiendo bien la savia, salvo Nora, que se bebió un frasco entero. Cardin, ¿qué pasa?, preguntó Jaune con nerviosismo. Venganza. Cardin lo fulminó con la mirada. Como ese fauno azul que me robó los pantalones no está por ningún lado, tendré que conformarme con una de sus amiguitas. Esa pelirroja sábelo todo que se cree tan lista también se lo merece, así que me servirá. Bromeras. Exclamó Jaune. ¿Quieres vengarte de ella por algo que ni siquiera hizo? No recuerdo haberte pedido tu opinión. Dijo Cardin mientras sacaba una caja con una W dentro, se oían varios zumbidos furiosos. Escuchen, chicos. Anoche, el viejo Jaune consiguió una caja llena de avispas estoque, y ahora, vamos a ponerlas a trabajar. Según ese ensayo que me escribió, a estas cosas asquerosas les encantan los dulces. Creo que es hora de que le enseñemos un par de cosas. Levantó a Jaune y le dio el frasco a la fuerza. Y lo vas a hacer. Sin embargo, ninguno de ellos pareció notar a Sombra, encaramado en uno de los árboles tras ellos, silencioso y oculto tras las espesas hojas rojas. Si bien la opinión de Sombra sobre Cardin ya era bastante baja, ahora era aún peor. Iba a humillar a alguien más solo para vengarse de Sonic y que Jaune hiciera el trabajo por él. Siendo honestos, Sombra estaba más que tentado de bajar y darles a Cardin y a todo su equipo una dura lección de humildad, pero sospechaba que Jaune tenía algo planeado. Sombra interpretó su lenguaje corporal y notó que albergaba ira en su interior, y no fue difícil deducir a quién se dirigía. Pero, en el peor de los casos, si Jaune iba a lanzar esa savia, Sombra la arrebataría antes de que saliera de su mano y les enseñaría al resto de CRDL esa lección de humildad que tanto deseaba. Pero por ahora, solo observaría. La ira de Jaune era, sin duda, intensa, pero no solo hacia Cardin. Era ira contra sí mismo. Tanto Pirra como Tail solo querían ayudarlo. Lo trataron con respeto y compasión, incluso después de revelar que había falsificado sus transcripciones, y siguieron ofreciéndose a ayudarlo. ¿Y cómo les pagó? Los apartó y se convirtió en el perro faldero de Cardin. ¿Crees que necesitar ayuda es una debilidad? ¿Crees que cooperar es un obstáculo? ¿Crees que hay algo malo en ser débil? No eres solo un héroe, eres un líder. Tienes un equipo que te necesita y depende de ti. Entonces, déjame preguntarte una vez más. ¿Piensas permanecer débil y abandonar a tu equipo? Tienes que tomar una decisión. Te sugiero que la tomes pronto. Cuanto más resonaban en su mente las palabras de Sombra, más se afianzaba su determinación. Ya sabía lo que tenía que hacer, y la exigencia de Cardin lo selló. La expresión de Jaune se endureció al dejar caer el frasco. Tengo una idea mejor. Agarró a Cardin por los hombros y le metió la cara en la caja de avispas estoque. Jaune retrocedió mientras Cardin gritaba, levantándose mientras los feroces insectos le picaban por toda la cara. Aunque su aura lo protegía, seguía doliendo muchísimo. Mientras Cardin intentaba agitar las manos y ahuyentar a las avispas estoque, Jaune no pudo evitar sonreír con sorna. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Sombra al verlo todo. Le alegró bastante ver que Jaune se había tomado en serio la lección, pero aún más que Jaune usara esos insectos. Fue una sorpresa, sin duda, pero divertida. Sin embargo, el resto de CRDL agarró a Jaune y lo obligó a caer al suelo mientras Cardin, que había logrado aplastar a las avispas estoque, lo fulminó con la mirada. Eso no fue muy inteligente, Jaunei, gruñó Cardin. No, someterme a ti no fue la decisión inteligente, respondió Jaune, lo que provocó que Cardin le diera una patada en la cara antes de que el resto de su equipo hiciera lo mismo, pateando literalmente a Jaune mientras estaba en el suelo. Una vez más, Sombra sintió el impulso de apalear a Cardin y a su banda hasta dejarlos hechos papilla. Pero esta era la batalla de Jaune y tenía que resolverla solo si quería desarrollar algún tipo de autoestima, ya fuera como cazador o como persona. A menos que fuera una cuestión de vida o muerte, Sombra no intervendría, por muy tentador que fuera. Pirra se sobresaltó un poco, creyendo oír algo detrás de ella, se dio la vuelta para intentar encontrar la fuente del sonido, sosteniendo el frasco de savia de árbol en sus manos. «Pirra, ¿estás bien?», preguntó Ruby. Ese sí, respondió, aunque no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal.
Pero, en sus pensamientos, se había perdido el sonido de un sorbo hasta que notó que su frasco de savia estaba completamente vacío. Nora. Regañó Pirra a la chica de rosa mientras se escondía detrás de un árbol con una sonrisa culpable y la cara llena de savia. Cardin levantó a Jaune, con la cara llena de moretones, mientras el resto de su pandilla lo rodeaba. ¿Te crees gracioso, Jaunei?, preguntó Cardin. ¿Te crees duro? Pues veamos qué tan duro eres cuando le cuente a Goldwitch cómo hiciste trampa para entrar en esta escuela. No, si digo algo primero. Jaune hizo una mueca, sorprendiendo a Cardin antes de reír. ¿En serio? ¿Te marcharías de esta escuela? ¿De tu miserable legado familiar? Se burló Cardin. Guau, sí que eres un fracasado. Para sorpresa de Cardin, Jaune le devolvió la risa. ¿Soy un perdedor? No soy el que perdió los pantalones en medio de la cafetería. O el que se enfadó tanto que intentaría humillar a alguien que no tuvo nada que ver. Si quieres arreglártelas con esos tipos, hazlo tú mismo. ¿O eres demasiado débil para hacerlo? Entonces, ¿quién es el verdadero perdedor? Con cada palabra, Cardin enfurecía aún más. Su rostro estaba tan rojo de ira que ni siquiera se molestó en responder antes de golpear a Jaune en la cara de nuevo. Pero cuando el puño impactó, ocurrió algo inesperado. Un breve destello de luz amarilla rodeó el cuerpo de Jaune cuando Cardin sintió que su puño golpeaba algo más fuerte de lo esperado, lo que lo obligó a soltar a Jaune, quien parecía más que sorprendido. Sombra parpadeó con leve sorpresa, al ver un campo de energía materializarse alrededor de Jaune justo antes de que el puño de Cardin impactara. Incluso todos los moretones alrededor del rostro de Jaune parecían haber sanado por completo. ¿Era aura?, pensó Sombra. Lo manifestó sin darse cuenta. Quizá es más de lo que creía. Un rugido atrajo la atención de todos cuando una enorme osa entró en la zona, atraída por la negatividad. Jaune y el resto del CRDL se quedaron atónitos, como mínimo, al ver una expresión seria en el rostro de Sombra. La mayoría de los estudiantes huyeron para salvar sus vidas, mientras la osa apuntaba a Cardin, derribándolo con sus garras. Cardin intentó defenderse con su maza, pero la osa se la arrebató de las manos. Aunque a Sombra no le gustaba Cardin en absoluto, no iba a dejarlo morir. Estaba a punto de intervenir y matar a la osa de un solo golpe, pero Jaune ya estaba entre Cardin y la ursa, usando su escudo para bloquear el golpe de garra. El rugido se escuchó por el bosque, captando la atención de Sonic al detenerse en su búsqueda. Creo que encontramos a nuestro chico, dijo Sonic mientras se dirigía rápidamente hacia donde había oído el rugido. Al otro lado del bosque, Tails, Knuckles, Amy y Rouge también escucharon el rugido desde sus respectivas ubicaciones y rápidamente se dirigieron a su origen. ¿Oyeron eso?, preguntó Ruby a sus amigos, que también habían oído el rugido. Pero se sorprendieron al ver a la mayoría de los miembros de CRDL pasar corriendo junto a ellos. Ursa. Ursa. Gritó Russell antes de chocar literalmente con Jan. ¿Qué? ¿Dónde?, preguntó Jan mientras lo levantaba por la camisa. Ahí atrás. Tiene a Cardin. Russell señaló hacia atrás. Jaune. Pirra sabía que él también estaría allí, lo que la dejó muy preocupada. Ruby tomó el mando inmediatamente. Jan, tú y Black vayan a buscar a la profesora Goldwitch e intenten encontrar a Sonic también. Ren, Nora, vayan con ellos. Podría haber más, añadió Pirra. Weiss, estás con nosotros, le dijo Ruby a su compañera, mientras ella y Pirra desenvainaban sus armas. Entendido. Weiss asintió. Sombra seguía observando mientras Jaune defendía a Cardin de la osa. Sinceramente, no esperaba que Jaune defendiera a su abusador de esa manera. También presentía que no lo hacía por gloria ni para arrebatarle el favor a Cardin. Lo protegía solo por protegerlo, nada más. Parecía que Jaune era capaz de defenderse por sí mismo en ese momento, usando su escudo para defenderse casi siempre, así que Sombra no intervendría todavía. ¿Quieres ser un héroe? Veamos qué puedes hacer. Shadow notó la llegada de Sonic y Tails, el erizo azul a punto de saltar, pero Tails extendió su mano para detenerlo. No, espera, le dijo Tails. Entonces miró más allá de la escena y vio a Knuckles, Amy y Rouge llegar al otro lado del claro. Tails negó con la cabeza, diciéndoles que no hicieran nada todavía. Tanto ellos como Sonic solo necesitaron echar un vistazo a la situación para comprender lo que Tails insinuaba y asintieron. Incluso Sonic suspiró, pues él tampoco intervendría. Todavía no. Detrás de Sonic y Tails, Ruby, Pirra y Weiss acababan de llegar.
Ruby y Waze también estaban a punto de intervenir, pero Pirra las detuvo. Esperen. ¿Qué? ¿Pero por qué? Preguntó Ruby, pero Sonic tosió para llamar su atención. Una sola mirada le dijo que todo iba a salir bien. Si las cosas se ponían feas, intervendrían, pero no ahora. Pirra y Tails intercambiaron miradas mientras ambos asentían antes de centrarse en la batalla. La sombra, aún oculta, se sintió satisfecha al ver que habían llegado a la misma conclusión. Esta era la batalla de Jaune y tenía que ganarla. Jaune se agachó y rodó por debajo del zarpazo de la Ursa antes de cortarle el costado. Se movió rápidamente sobre sus pies, cortando la espalda y los costados de la Ursa, asegurándose de evitar su frente mientras intentaba girarse y atacarlo. Sombra observaba cada uno de sus movimientos, impresionado por la seriedad con la que se tomaba la pelea, asegurándose de evitar las armas ofensivas de la Ursa, atacando por detrás, donde es más vulnerable. Aún así, muchos de sus golpes no tenían la potencia suficiente para causar daño serio, así que no parecía que la pelea terminara pronto. Quizás Jaune tenía potencial, pero aún le quedaba mucho por recorrer. Eso se demostró correcto cuando la Ursa giró más rápido que antes para atacar de nuevo a Jaune. Aunque se protegió con el escudo, la fuerza fue suficiente para derribarlo. Pero se levantó rápidamente y cargó contra la Ursa de nuevo, intentando cortarle el costado una vez más, pero la Ursa demostró ser sorprendentemente adaptable y volvió a golpear a Jaune. Aún así, se recuperó. Jaune miró el pergamino dentro de su escudo y vio que su aura ya estaba en rojo. Según la profesora Godwitch, ahora sería el momento adecuado para replegarse y adoptar una estrategia defensiva. Pero no había tiempo, la Ursa ya lo tenía encima. Tenía que acabar con esto ya. Jaune lanzó un grito mientras cargaba contra la Ursa, retrayendo a Croce Amors para un último tajo mientras la Ursa asestaba un zarpazo. Todos los presentes sabían que era un error fatal, ya que el escudo de Jaune estaba bajo presión. La Ursa atacaría primero y podría ser una herida casi mortal. Sin embargo, antes de que nadie pudiera intervenir, Pirra había levantado su mano y enfocado su semblanza en el escudo de Jaune para levantarlo justo cuando Shadow chasqueó sus dedos para desatar una pequeña explosión de energía del caos en la parte posterior de la cabeza de la Ursa. En aquella ocasión, el escudo de Jaune lo protegió del ataque de la Ursa, ya que la explosión de energía del caos la desequilibró y la dejó expuesta a que Jaune blandiera su espada y la decapitara. Estaba tan absorto en el momento que no se dio cuenta de nada más. Ruby, Sonic, Waze y Tails miraron hacia Pirra con sorpresa, después de haberla visto usar su semblanza. ¿Qué? Preguntó Ruby. ¿Era esa tu semblanza de polaridad? Preguntó Tails, tras verla por primera vez. Sí. Confirmó Pirra con una sonrisa. ¿Poderes metálicos? ¡Genial! Sonrió Sonic con suficiencia. Eggman, creo que encontré tu peor pesadilla. Impresionante, sin duda. Incluso Waze asintió con aprobación mientras Pirra se daba la vuelta para marcharse. Espera, ¿a dónde vas? Sí, tenemos que contarles lo que pasó, añadió Ruby. No, creo que es mejor dejarlo así. Tails negó con la cabeza con una sonrisa, a lo que Pirra asintió mientras se alejaban, seguidos de Ruby y Waze. Sonic miró hacia el otro lado y vio que Knuckles y Amy también se marchaban, mientras que Rouge se elevaba al cielo con sus alas, llegando a la misma conclusión. Aunque Sonic se alejó brevemente al principio, antes de detenerse justo delante de cierto árbol para ver por última vez a Jaune ayudando a Kartin a ponerse de pie. ¡Caramba! Jaune. Kartin parecía genuinamente impresionado, pero su sonrisa se desvaneció cuando Jaune lo miró directamente a los ojos y habló con un tono firme y decidido. No vuelvas a meterte con mi equipo, con mis amigos, nunca más. ¿Entendido? Con eso, Jaune se alejó, dejando a Kartin solo pensando en lo que acababa de suceder en ese corto periodo de tiempo. Tras verlo todo, Sonic asintió con la cabeza justo antes de que Rouge se acercara a él. Parece que a Jaune le irá bien, ¿no? Dijo Sonic. Yo también lo creo, dijo Rouge antes de acercarse. ¿Sabes quién más lo ayudó allá atrás y estuvo observándolo todo, verdad? Preguntó con una sonrisa cómplice que Sonic igualó con la suya. Oh, claro. Puede que sea rudo y nervioso por fuera, pero tiene una gran debilidad por dentro. ¿Verdad, Shadow? Preguntó Sonic en voz alta, aunque el erizo negro ya se había ido. Más tarde esa noche Jaune estaba en la azotea del dormitorio, esperando a que llegaran ciertas personas para disculparse como es debido. Casi en el momento justo, Tails descendió del cielo justo cuando Pirra salía por la puerta.
Recibí tu mensaje de que querías decir algo, le dijo Tails a Jaune. ¿No viene Cardin esta noche? Creía que eran muy buenos amigos, añadió Pirra. Jaune suspiró y se giró para mirarlos. Pirra, Tails, lo siento. Fui un imbécil. Solo intentaban ayudar y. Tenía toda esa estupidez del orgullo machista en la cabeza y. Jaune, no pasa nada, lo interrumpió Pirra, aceptando sus disculpas y asegurándole que no le guardaba rencor. Sí, no te preocupes, aseguró Tails. Créeme, he conocido gente mucho más testaruda. Estamos bien. Gracias, Jaune sonrió. Pero debo confesar que me sorprendió lo rápido que cambiaste de opinión, dijo Pirra. Jaune rió nerviosamente. Me metieron algo de sentido común a golpes, literalmente. Todavía me duelen algunas zonas. Tails tenía una idea bastante clara de quién le había enseñado a Jaune esa lección, pero decidió no decir nada. Oigan, hablando de eso, miren, yo sé que no tengo derecho a decir esto después de lo que pasó, pero, empezó Jaune. ¿Aún estarían dispuestos a ayudarme, a entrenar, incluso a estudiar? Quiero convertirme en cazador y. ¿Me ayudarían con eso? No sé. ¿Qué opinas, Pirra? Preguntó Tails casi juguetonamente. Ella solo respondió con una sonrisa burlona mientras se acercaba a Jaune y lo empujaba hacia abajo. Hey. Tu postura está mal. Necesitas estar más ancho y más cerca del suelo, le dijo Pirra mientras le ofrecía la mano, que él aceptó con una sonrisa. Intentémoslo de nuevo. Y cuando termines, vamos a tener una larga charla sobre física e historia, porque parece que ahí es donde más te cuesta, añadió Tails con un tono burlón similar. Jaune no pudo evitar reír. Gracias, chicos. El profesor Ozpin estaba en su despacho en lo alto de la torre Beacon. Los únicos sonidos que llenaban la habitación eran los engranajes del reloj que tenía debajo y a su alrededor, así como el bolígrafo y el papel mientras rellenaba diversos formularios. De repente, se detuvo. Empiezo a pensar que tú y Sonic evitan usar la puerta a propósito. Se giró en su silla y vio a Shadow de pie en el balcón. La dejo sin llave. Solo tienes que tocar. ¿Sabías desde el principio que Jaune Arc usó expedientes académicos falsos para entrar a esta escuela, verdad? Preguntó Sombra, entrando en la oficina. No me enteré en el instante en que se inscribió, respondió Ozpin. Pero al ver su actuación en el Bosque Esmeralda, no fue difícil darme cuenta. Después de años enseñando en esta academia, donde muchos han cometido hazañas similares, uno tiende a notar algunos detalles que llevan a esa conclusión. ¿Por qué permitirlo? Preguntó Sombra. Podría considerarse una grave falta de juicio. Creo que no tengo por qué decirte para qué estás preparando a esos niños. Quienes confunden sus deberes y responsabilidades con formas de alcanzar la gloria y la fama suelen ser los primeros en morir, y llevarse a otros con ellos. Ozpin suspiró con tristeza. No te equivocas. Incluso quienes entran a esta escuela por medios legítimos caen en la misma trampa, lo que les lleva a un final desafortunado para ellos mismos, para quienes deben proteger e incluso para sus compañeros. ¿Pero por qué lo permites? Preguntó Sombra de nuevo. No lo sé, respondió Ozpin. Como dije, muchos han intentado colarse en esta escuela por una u otra razón. A muchos los encontré y los expulsé. Pero Ark no, señaló Sombra. Es cierto que los métodos de combate del joven señor Ark dejan mucho que desear, admitió Ozpin. Pero no diría que no es un completo inútil o que carece de potencial. Si así fuera, lo habría expulsado sin dudarlo. Estoy seguro de que tú también lo has visto, si no, no habrías recurrido a mí ahora, dijo Ozpin, haciendo que Sombra entrecerrara los ojos. Con el entrenamiento y la guía adecuados, creo que el señor Ark se convertirá en un cazador excepcional, además de en una mejor persona. No sería el primero en colarse en esta escuela por motivos personales y salir con una visión mucho mejor de la vida. Sombra se quedó mirando unos segundos antes de darse la vuelta. De acuerdo. ¿Eso era todo lo que querías verme? Preguntó Ozpin. Sí, respondió Sombra mientras salía de nuevo al balcón. Ha pasado un tiempo desde que tú y tus amigos llegaron a Beacon, y aún no hemos visto ni oído nada de tu enemigo, el Dr. Eggman, preguntó Ozpin. Qué curioso, dado lo que he oído de él por Sonic. ¿Tienes alguna idea de por qué? Sombra se detuvo un momento antes de responder. No puedo asegurarlo. ¿Y tú? Se giró de nuevo para mirar a Ozpin. ¿Tienes alguna teoría? Ozpin y Sombra se miraron fijamente un buen rato, sin responder. Sus ojos marrones se encontraron con los rojos, casi como si intentaran leerse en silencio.
Ozpin entonces dio su respuesta. Dímelo tú. Es tu enemigo. No puedo decir nada, porque aún no lo he visto cara a cara. Sombra resopló levemente antes de darse la vuelta y saltar del balcón, dejando a Ozpin solo. Se dio cuenta de que Sombra no confiaba del todo en él. Una sola mirada en esos ojos rojos lo decía todo. Le recordaba a alguien con una mirada desconfiada. Alguien más, como Jaune, que había entrado a esta escuela con engaños. Alguien en quien alguna vez confió y sintió que esa confianza era mutua, solo para que se desmoronara. Ozpin solo esperaba que las cosas no salieran igual esta vez.